Soy el ingeniero Jorge Pérez Gavilán, una vez más, para continuar con una sesión de rehabilitación sin abrir zanja. En otras sesiones ya vimos los beneficios de este tipo de rehabilitaciones, una comparativa junto con tecnologías tradicionales y a su vez también vimos algunos casos de éxito, videos y por ahí algo de diseño también. Ahora, esta última sesión es precisamente para crear proyectos de rehabilitación sin la necesidad de hacer excavación. Ya vimos toda esa parte de que pues, finalmente son proyectos que son muy atractivos para los diferentes organismos públicos de agua, pero muchas veces pues es difícil poder saber cómo se hace un proyecto de este tipo, siendo que es una tecnología que no se ocupa de manera tradicional todavía. Entonces, Tubepol se dio a la tarea de crear un software en línea con la intención de poder realizar proyectos de este tipo, involucrando pues todas las cuestiones que tiene un proyecto ejecutivo. Es decir, viene una propuesta técnica, una especificación que creo también se mencionó en otro de los videos. Nosotros ya estamos especificados en el catálogo de conceptos de Conagua. Por lo tanto, bueno, la tecnología digamos que ya tiene ese aval para poder pues no solamente bajar recursos federales, sino pues la garantía de que es una tecnología que se puede utilizar y funciona bien. Y viene también la parte de diseño en este software y finalmente lo más importante, que sería un presupuesto. Muchas veces cuando nosotros estamos dando este tipo de pláticas y conferencias, precisamente es lo que nos llegan a preguntar, y sobre todo proyectistas tanto privados como públicos, de organismos públicos, es, ok, me gusta la tecnología, me convence todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo puedo yo lograr al final tener un proyecto ejecutivo de esto, ¿no? Entonces, bueno, con ese fin se hizo este programa, y la idea de la plática es irlo viendo poco a poco en cada uno de los rubros que se tiene que ir llenando y ver al final el resultado. Vamos a hacer ese ejercicio y pues sin más, comenzamos. Primero, el software está en la página de Tubepol, que la pueden ver en pantalla, que es www.tubepol.com/crea tu proyecto. Al ingresar esto en el buscador, en cualquiera de los buscadores, va a aparecer la pantalla que ustedes están viendo en este momento, y pues simplemente es un formulario donde se tienen que empezar a llenar diferentes casillas para ir creando, bueno, alimentando el proyecto de la información necesaria. Realmente no se necesita información tan detallada pues del sitio como tal. Los proyectos normalmente solo involucran 4 conceptos. Entonces es algo bastante sencillo, no es información que a lo mejor uno dice, híjole, es dificilísimo de conseguir. Una persona que más o menos esté en el medio del alcantarillado, de los organismos públicos de agua, etcétera, muy fácil puede obtener la información necesaria para llenar este tipo de software o estas casillas para generar estos proyectos. Entonces realmente es información que está al alcance. Si acaso se tendría que hacer un levantamiento en campo muy sencillo con algunos datos que vamos a ver más adelante. Bueno, sin más, empezamos. Yo tengo aquí precargado un proyecto con la finalidad de hacerlo un poquito más rápido y no tener que estar escribiendo todos los datos. Igual cuando ustedes en su computadora ya hayan ingresado algunos de los datos, estos campos se guardan y entonces ya no los tienen que estar ingresando cada vez. Obviamente los que no quieran cambiar, claro. Entonces vienen datos de proyectista, sería lo primero, que en este caso yo el ejercicio que tengo aquí
es como si nosotros mismos, o sea, Tuberías Poliméricas o Tubepol, está haciendo un proyecto en este caso, Agua de Puebla. Voy a inventar todos los nombres, el cargo, etcétera, pero lo voy a dirigir como si fuera a este organismo. Entonces, primero ingreso mis datos. Ahí podemos poner el nombre, ingeniero Jorge Pérez Gavilán Paz. ¿Qué cargo tengo yo? Todos estos datos son del proyectista. Entonces vamos a poner Jorge Pérez Gavilán Paz. ¿Y qué cargo? Ingeniero de proyectos. Correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Y este dato es importante. Si este dato no fuera real, el programa no va a funcionar, porque como funciona finalmente es que terminas de ingresar todos los datos, de hacer los diseños, etcétera, y se envía por correo. Entonces, si se ingresara algún correo que no fuera cierto o que no fuera real o erróneo el ingreso de este correo, pues simplemente no van a poder ver el proyecto ejecutivo final. Solamente pues van a ver pues, las casillas de llenado, pero no verán los PDFs que se envían al final, que eso es lo importante. Entonces es un dato muy importante del correo. Después tenemos el teléfono. Todos estos datos van a aparecer en la propuesta técnica de quién fue el que realizó el proyecto. Entonces también es importante llenarlos de manera correcta y no solamente pues ingresar cualquier cosa para ver el proyecto, porque pues al final la idea es que pues reducir todo el trabajo y que tengan algo de fiar, ¿no? Un proyecto ejecutivo de fiar. Entonces viene el número de celular y ingresamos el nombre del organismo. En el caso de que fuera un organismo público, bueno, ahí se pone para el caso de proyectistas públicos, o sea que trabajan directamente en el organismo y quieren hacer un proyecto de este tipo, o este es mi caso, que sería Tuberías Poliméricas API DCB, es el que está haciendo el proyecto para Agua de Puebla, ¿no? Si existen proyectistas particulares, pues ahí pondrían, no sé, constructora XXX, ¿no? Y después vienen ya los datos de a quién se dirige el proyecto. Como comenté, en este caso yo voy a inventar esos datos solamente con el fin de que se pueda ver la propuesta como saldría, pero bueno, esta persona trabaja con nosotros y ya lo tenía aquí precargado. Es el ingeniero Rodrigo Zavala Moreno. De cargo vamos a ponerle jefe de proyectos, su correo, Zavala, imaginando que es de Agua de Puebla. Este correo obviamente no existe. Algo importante, no se le va a enviar directamente a la persona a quien se está dirigiendo el proyecto. Simplemente es para llenar algunos rubros, sobre todo en la parte del presupuesto y de la propuesta técnica. Pues se utiliza este correo para saber a quién está dirigida esta propuesta, pero no se va a enviar. Simplemente es informativo, y ustedes, una vez que terminen el proyecto, pues lo podrán enviar por correo a quien ustedes quieran, que seguramente pues será esa persona, pero digamos que no se hace de manera automática. Vamos a poner un teléfono. Y en este caso dijimos que sería para Agua de Puebla. Entonces se ingresa Agua de Puebla. Después viene esta parte que dice logotipo en formato PNG. Para darle formalidad a la propuesta, se incluye el logotipo de a quién se dirige esta propuesta. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es buscar en internet alguna imagen de este organismo, de la empresa a quien se está dirigiendo, etcétera, y se tiene que descargar para ingresarla en la propuesta. En este caso yo ya bajé el logotipo de Agua de Puebla y lo dejé en el escritorio.
Entonces vamos a seleccionar archivo y lo tengo aquí, Agua de Puebla, imagen PNG, abrir. Y digamos que ya estamos ya llenamos los datos generales y ahora vamos a la parte del proyecto. Entonces nosotros podemos asignar un nombre de proyecto, puede ser una calle, puede ser toda una colonia, puede ser dependiendo del proyecto que se tenga en su caso, pero en este caso yo puse, déjenme lo checo, aquí está, rehabilitación de 800 metros de tubería de drenaje sanitario de diámetros variados en la colonia Jardines de San Manuel, Puebla, México. Pero pues pudiera ahí decirse incluso, pues meter el nombre que uno quisiera, ¿no? Poner el diámetro, poner la distancia, poner alguna información extra, ¿no? En este caso yo puse esto. Después viene, ¿qué uso tiene esa tubería? Es un drenaje pluvial, es un drenaje sanitario, es un conducto a presión, normalmente agua potable. Recordarles que la tecnología de rehabilitación sin excavación de Tubepol exclusivamente es para líneas de conducción de agua y no de distribución, por el tema de todas las tomas domiciliarias que después ya no se podrían abrir para dejar el servicio funcionando. Entonces, pues recordar eso, ¿no? Que son tubos de 4 hasta 72. En drenajes puede ser pluvial, sanitario o inclusive drenaje industrial, ahí viene también la opción. Y conductos a presión tienen que ser exclusivamente de conducción, no podemos meternos en esa parte de distribución por el momento. Entonces vamos a poner que es un drenaje sanitario. Después viene el tipo de fluido. Este rubro está creado porque hay a veces variaciones en la resina que se utiliza. Para drenajes sanitarios, pluviales, agua potable, etcétera, se utiliza una resina de poliéster. Pero cuando llegamos a tener algún fluido peligroso o muy abrasivo, hacemos un cambio de la resina a una resina vinilester. Esto llega a pasar a lo mejor en drenajes industriales, en Pemex. Entonces se hace ese cambio de la resina y este dato pues obviamente involucra y pega en la parte del el presupuesto, ¿no? No es lo mismo una resina que la otra, es más costosa la parte de utilizar una para fluidos peligrosos, pero el 90-95% de los proyectos pues son o aguas sanitarias o pluviales o en su caso de agua potable. Entonces en este caso vamos a poner agua sanitaria y pluviales. Y el nivel de asolve que llegara a tener la tubería. De acuerdo al catálogo de Conagua, esto se divide en 3. Es meramente igual por una cuestión de precios, que divide el asolve de 33% hacia abajo, de 33 a 66% de tirante de asolve y arriba de 66%. Entonces, pues simplemente define qué tanto asolve tiene la tubería. En este caso vamos a poner que tiene el 50% del tubo está asolvado. Y la fecha se introduce automáticamente dependiendo de qué día realizaron el proyecto. Después llegamos a la parte de ubicar la dirección del proyecto. En este caso nosotros ya pusimos que es Jardines de San Manuel en Puebla. Entonces vamos a poner Jardines de San Manuel, Puebla. Y damos en buscar. Este va a buscar, pues es el buscador de Google, directamente es Google Maps, y entonces te ubica Jardines de San Manuel. Si tú tuvieras la calle más digamos, específica, dices, bueno, vamos a hacer la rehabilitación de Juan Pablo II, entonces, bueno, la idea es poder centrar el mapa lo más posible a la zona donde se está haciendo
o donde está el proyecto y donde se va a hacer la reparación, ¿no? Entonces, bueno, se puede poner Jardines de San Manuel, o se puede poner directamente Circuito Juan Pablo II, Jardines de San Manuel, lo más específico posible, y bueno, obviamente te va a facilitar esa parte, ¿no? Ya que tenemos esa parte del mapa, nos vamos a, como tal, el proyecto como tal los tubos, la tubería que se va a rehabilitar. Entonces, ahí es donde nosotros ya necesitamos tener esa información de haber hecho un levantamiento en campo, o simplemente contar con algún plano o alguna información adicional. Entonces, bueno, supongamos que nosotros ya sabemos que el diámetro que se va a o la tubería que tiene el problema y que se desea rehabilitar es una tubería de 30 centímetros, entonces se ingresan aquí los 30 centímetros, que tiene una longitud de 300, le precargué igual 344 metros. La pendiente la va a dar de manera automática, siempre va a dar 0.004, porque muchas veces precisamente ese dato no es bien sabido. Entonces, nosotros precargamos 0.004, que es una pendiente normal para un drenaje, pero si se llega a tener ese dato, pues se puede ingresar directamente. Entonces pudiéramos aquí cambiar a 0.5, a 0.09, realmente se puede cambiar ahí directamente el dato, pero automáticamente da ese cuando no se tiene el conocimiento de qué pendiente tiene en realidad el tubo. Después viene el material del tubo en cuestión. Entonces, el tubo que se va a rehabilitar, ya lo vimos en sesiones anteriores, que prácticamente se puede reparar cualquier material de tubería. Entonces, aquí tenemos una lista amplia de diferentes tubos de diferentes materiales. Y al lado derecho mostramos el Manning, o el coeficiente de Manning asignado a ese material de tubería. En este caso vamos a poner concreto simple desgastado. Concreto simple desgastado, 0.016 de Manning. Si a lo mejor ustedes supieran también el dato de Manning, este no se puede ingresar directo, pero pues simplemente prácticamente tenemos toda la gama. Entonces sería escoger un Manning que fuera similar al que nosotros conocemos, ¿no? Ingresamos el dato y después vamos al número de tramos. Esto también muchas veces se tiene el proyecto, digamos, en macro. Entonces tú sabes que quieres rehabilitar la calle Juan Pablo II desde la 25 de noviembre hasta Río Pánuco. Entonces resulta que pues realmente no sabes cuántos tramos son ahí, cuántos pozos de visita se tienen. Ahora, por normativa en Conagua, en el manual de Conagua de diseño de alcantarillas, pues ahí se muestran ciertos rangos, ¿no? Bueno, creo que va por ahí de 70 metros, 70, 80 metros, para cierto diámetro de tubería, y mientras vas incrementando, creo que llega por ahí de los 135 metros como tramos más largos. Pero bueno, en el caso de este programa, lo que hace es que calcula tramos de 70 metros directamente, que es lo que nosotros, pues por experiencia de estar yendo a diferentes ciudades y estar haciendo inspecciones de tubería y diagnósticos, levantamientos, etcétera, más o menos es lo que nosotros encontramos, que siempre tenemos un pozo a los 70 metros, una cosa así. Repito, es si fuera en un nivel macro. Realmente, si tú tienes el plano, si tienes la posibilidad de ir a hacer el levantamiento, puedes ingresar directamente el número de tramos que se van a realizar. Entonces aquí pudieras poner 8 tramos, etcétera, ¿no? Realmente eso, aquí yo le había precargado igual 5. Bueno, 5 fueron los que me calculó directo. Y después viene la parte pues que yo diría un poco más interesante, que es hacer el cálculo del espesor del material que se va a instalar.
¿Para qué? Para soportar todas las cargas a las que va a estar sometido el tubo en cuestión. Entonces, bueno, eso ya lo vimos en otras sesiones también, que el tubo es totalmente estructural. Entonces, cada rehabilitación está diseñada del espesor adecuado para tener el soporte adecuado a las condiciones del sitio. Entonces, vamos a calcular. En este caso, tenemos una tubería de 12 pulgadas de diámetro original. Vamos a suponer que es una tubería parcialmente deteriorada, pero esta pudiera ser totalmente deteriorada también. Ahora, se dice, bueno, ¿cómo yo voy a saber qué es una tubería parcialmente deteriorada o qué es una tubería totalmente deteriorada? Entonces nos vamos a este signo de interrogación donde nos aclara esa parte. Entonces dice, ok, una tubería parcialmente deteriorada, la tubería es capaz de soportar las cargas del suelo, pero no la carga hidrostática. Totalmente deteriorada, la tubería no es capaz de soportar ningún tipo de carga. Entonces, en base a esa explicación, uno puede seleccionar parcial o totalmente deteriorada. Después viene gravedad o presión. Ese pues no hay ninguna explicación, es muy sencillo. Y después viene diámetro original de la tubería, que ya lo vimos. Ese se pone de manera automática porque ya ingresaste anteriormente pues ese diámetro. Y después vas a diámetro por deformación, pero igual es, bueno, ¿a qué te refieres con diámetro por deformación? Damos en el signo de interrogación, y a esto es a lo que se refiere. Ingresa el valor tanto mayor o menor, es decir, de aquí a aquí o de aquí a aquí, debido a la deformación del tubo. En esta imagen así es como normalmente se deforman los tubos, se empiezan pues a achatar de la parte superior, y entonces pudiéramos, si este es el tubo original, el que está punteado de 12 pulgadas, a lo mejor el diámetro por deformación pudiera ser ya 10 pulgadas, o al contrario, a lo mejor ya no tienes las 12 pulgadas aquí, sino que ya tienes 14 por esa deformación. Entonces, la idea es poder ingresar ese dato, lo que alcances a ver. Yo sé que a veces es complicado tener estos datos, pero con una inspección de tuberías como la que vimos en otras sesiones, puedes llegar a ver que el tubo está ovalado y más o menos calcular pues este diámetro por deformación. Entonces, bueno, cerramos ahí y ya sabemos que el diámetro por deformación, en este caso vamos a poner que ya se formó y ahora mide 13 pulgadas en alguno de sus extremos, 13 pulgadas en lugar de 12. Si vieron, cuando ingresé el 13 apareció un esquema del lado derecho que es para guiarnos de lo que hemos ingresado y tener, digamos, de manera gráfica cómo vamos y tener claro qué es lo que se está diseñando. Entonces después viene altura de agua sobre el tubo. Ese también es muy claro. Si tenemos nivel de aguas freáticas, pues ingresar el dato y qué tanto abajo del agua está el tubo, ¿no? En este caso vamos a ponerle que tiene 1 metro de agua. Y otra vez el esquema de la derecha cambia para tu poder visualizar esa parte. Después viene altura de suelo sobre el tubo. En este caso vamos a meter 2 metros. Otra vez lo modifica. Dice, ok, tiene agua, pero hay más suelo por arriba del tubo. Pudiera ser contrario. Si nosotros metiéramos aquí un 4 y agua sobre el tubo. No, a ver. Bueno, aquí por decir, quité el agua sobre el tubo y pues simplemente ya pone puro suelo, etcétera. Se va haciendo el esquema de acuerdo a lo que tú ingresas. Después viene la carga viva. Nosotros nada más contemplamos estas tres que le ponemos. Es una calle normal, que sería un vehículo de dimensiones normales. Después viene
H20, que sería a tráfico pesado con camiones, trailers, y finalmente H80, que sería aviones o ferrocarriles. En este caso, o podemos nosotros ingresar ninguna carga en el caso de que esté en algún parque o en algún, que no exista una carga viva realmente que influya. Entonces, en este caso, vamos a poner que no tiene ninguna. El tipo de suelo, igual viene una lista con los diferentes suelos que nosotros seleccionamos, y bueno, todo esto está pegado a la normativa ASTM F1216, que contempla pues el tipo de suelo para hacer el diseño, ¿no? En este caso yo puse arcilla limosa. Y carga extra opcional. Si nosotros tuviéramos alguna carga que quisiéramos adicionar porque sabemos que a lo mejor que esta tubería pasa por debajo de un edificio, que hay una cimentación, no sé, alguna cuestión de la cual nosotros tengamos conocimiento que esa tubería tiene problemas precisamente porque está sometido a algunas cargas que nosotros no hemos contemplado hasta el momento en el diseño, que sería la carga de agua, carga de suelo y carga de vivas, pudiéramos nosotros adicionar una carga extra. Después viene una condición de vacío, si sabemos que la tubería va a tener en algún momento de su operación una condición de vacío, en este caso no vamos a ingresar nada. Y este es el espesor final. Todos estos datos que se están dando aquí son para calcular ese espesor, y todo está normado por la STM F121609, que rige esta metodología, es una norma americana. Entonces, damos en terminar y automáticamente ingresa el valor del espesor. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de de las tuberías que tenemos o que pretendemos hacer la rehabilitación o pretendemos hacer el proyecto ejecutivo. Entonces, bueno, yo tengo aquí ya y tengo algunos precargados también. Esto ya me voy a ir un poco más rápido. Entonces tenemos tubería de 45 milímetros. De distancia 100 metros. Creo que le dejé, en todos les voy a dejar la pendiente que da por default. Después vamos a poner que esta es una tubería de barro. Dos tramos, directo me los calculo otra vez. Y vamos a poner el cálculo del espesor. Totalmente deteriorada. Aquí vamos a hacer ese cambio, gravedad 18, vamos a poner aquí que está más deformado que el anterior, ya en lugar de ser de 18 pulgadas tiene 20 pulgadas en alguna zona. Vamos a poner que este no tiene altura de agua, es decir, el nivel de aguas freáticas está por debajo del tubo. Tenemos 3 metros de suelo. Vamos a poner que esté en una avenida con tránsito pesado. Ahí aparece una imagen de un camioncito. Y vamos a ponerle suelo grava, y otra vez no vamos a poner ninguna carga extra opcional. Estas realmente se usan poco, pero si existiera el caso, bueno, se incluyen ahí. Se da a terminar y se ingresa el espesor en el programa. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer 5. El siguiente que tengo aquí precargado es de 37, es 91, y la longitud que estamos poniendo es de 200 metros. Y este caso va a ser importante, ¿por qué? Vamos a poner metal liso este caso nos importa porque voy a repetir en la siguiente línea, voy a poner también un diámetro de 91 centímetros, que son 36 pulgadas. ¿Con qué fin? Con ver cómo cambia el cálculo del espesor, no importando que en ambos casos es 91 centímetros de diámetro, 36 pulgadas. Dependiendo de las condiciones que nosotros ingresamos, el espesor puede variar y de manera muy importante. Entonces, vamos a dar calcular.
y vamos a poner, este caso lo vamos a hacer como uno que es de mucha gravedad. Entonces ponemos totalmente deteriorado, vamos a poner que opera gravedad, vamos a poner lo que está muy deformado, entonces en lugar de 36 en alguna zona ya es 32, ya mide 32 pulgadas, vamos a ponerle agua, la carga de agua van a ser 2 metros y la carga de suelo vamos a meterle 7 metros. En carga viva vamos a ponerle un tráfico pesado y tipo de suelo vamos a dejar grava y nos da 26 milímetros de espesor. Terminar. Ahí se ingresa ese dato. Ahora vamos a hacer el caso de las mismas 91 centímetros. Vamos a poner en este caso 155, la misma pendiente, el material, digamos que concreto armado nuevo, y hacemos el cálculo, pero en este caso vamos a poner que el tubo está parcialmente deteriorado, trabaja a gravedad, no tiene mucha deformación o prácticamente no tiene deformación, entonces dejamos esas 36 pulgadas iguales. Altura de agua sobre el tubo, vamos a ponerle que el nivel de aguas freáticas está por debajo, 4 metros de profundidad, carga en una calle normal y también es grava, y podemos ver que es 9.14. Entonces hay una diferencia muy importante, siendo que son dos tubos de 36 pulgadas, uno tiene 26 milímetros de espesor y otro tiene 9.14. Entonces, pues eso hace una variación importante en los presupuestos y pues obviamente en lo que va a soportar el tubo, pero bueno, el diseño manda finalmente. Y por último vamos a meter una tubería a presión. Imaginemos que es un tubo que tiene 15 centímetros y la longitud que vamos a utilizar van a ser 70 metros para que me dé un tramo nada más. Esta es la pendiente, que en realidad la pendiente ya en este caso ya no influye tanto, ya no, prácticamente pues como ya es una tubería a presión, bueno, influye en otro tipo de factores, ¿no? Vamos a poner que es una tubería de metal liso desgastado, con incrustaciones, tramos 1 porque son los 70 metros que están precargados. Si yo cambiara aquí a 71, automáticamente me cambia a 2, pero bueno, en este caso sí voy a meter los 70. Y vamos a hacer el cálculo del espesor para esa tubería. Vamos a poner que está totalmente deteriorada, ahora ya no está a gravedad, está funcionando a presión. Al momento de poner presión, me agrega dos campos que no existían antes, que es presión interna de la tubería, algo que tenemos que ingresar. Vamos a poner que esta tubería tenía una presión interna de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que realmente es una presión baja, pero bueno, supongamos eso. Después viene el diámetro del orificio de la tubería huésped. Normalmente si la quieres rehabilitar es porque ya sabes que tiene algún agrietamiento o alguna fuga. Entonces, ¿a qué se refiere este diámetro del orificio? Damos clic en el signo de interrogación y ahí nos indica qué es en realidad. Y dice, ok, pues realmente qué diámetro tiene la fuga que presenta la tubería. ¿Qué es lo que hacemos? Ingresamos ahí, vamos a poner que tiene una fuga o un agujero de media pulgada. Después viene diámetro por deformación, en este caso vamos a poner que no está deformado, que la altura de agua sobre el tubo es 0 y que la tubería está enterrada 2 metros. Vamos a poner que está en una avenida con tránsito pesado, trailers, camiones, y finalmente el tipo de suelo que vamos a utilizar, limo, y vamos a ponerle una carga extra opcional de 45 libras solamente pues para utilizar ese campo, ¿no? Pero realmente influye poco y solamente si fuera una carga muy fuerte llega a modificar el espesor, pero
vamos a incluirla. Terminar. Y ya se ingresó en la tabla ese espesor. Entonces, pues prácticamente ya tenemos todos los datos necesarios para nosotros generar un proyecto ejecutivo. Repito, no es nada como tener todos los datos, como tener el plano, como pues realmente conocer las instalaciones, etcétera. Eso es algo importante, pero da una buena pues un buen parámetro de más o menos cuánto cuesta un proyecto de este tipo, algunas cuestiones de diseño que también ya se vio en otras sesiones, que es pues realmente ver si va a correr más agua por esta tubería o no. Eso se menciona en la propuesta técnica. Entonces, quiero dejar claro eso, ¿no? Es algo general que se puede utilizar muy bien como proyecto ejecutivo, pero al momento de hacer el proyecto se tienen que afinar algunos detalles como el número de tramos, revisar perfectamente bien los diámetros, revisar varias cosas, pero es un avance muy grande, ¿no? Y se da en guardar. Al momento de poner guardar va a aparecer esta pantalla. Donde dice, bueno, tu Bepol agradece que hayas creado tu proyecto y en breve vas a recibir un correo electrónico, por eso comentaba lo del correo electrónico que era importante, con los links de descarga que son archivos en PDF de el estudio técnico, el catálogo de conceptos con los precios actualizados de referencia, los diseños, qué criterios de diseño o qué criterios se tomaron en cuenta para hacer ese diseño de espesor, y finalmente la especificación de Conagua de esta tecnología, que ese es pues un genérico, porque digamos que si tienes las especificaciones totales de Conagua, puedes ahí buscar directamente pues, este tipo de trabajos que ya están desde el 2014 o 2015 en catálogo. Ahora, ¿qué es lo que? Bueno, nos va a llegar un correo donde tiene estos descargables, y el estudio técnico es algo similar a esto. Viene con la fecha, viene con fecha, y vamos a cortar el video hasta aquí, y en otra sesión vamos a ver cada uno de los digamos de los entregables o de lo que arroja el programa. Entonces creo que por aquí cortamos esta sesión, que solamente es ingreso de datos, cómo es que se tienen que ingresar a la plataforma, y en el siguiente video vamos a ver cada uno de los documentos que arroja, y que es pues digamos ya verlo de manera más específica. Nos vemos en la siguiente sección. Gracias.